Hola, buenas noches a todos. Soy el doctor César Homero Gutiérrez Aguirre, soy primer secretario del Colegio de Medicina Interna de México y bueno, es para mí un honor estar aquí con ustedes coordinando esta sesión a nombre del doctor Juan Luis Salgado Loza, presidente de CEMIM, y de todo el Consejo Directivo. Pues le doy la más cordial bienvenida a esta sesión, la cual estaremos transmitiendo en vivo desde Monterrey, Nuevo León, en coordinación con la filial de CEMIM, el Colegio de Medicina Interna del Noreste. Y bueno, para el día de hoy tenemos una plática muy interesante. Para esto, bueno, voy a ceder el micrófono a la doctora Blanca Rodríguez, que es presidenta de Comine, para que dé unas palabras de bienvenida y presente a nuestro conferencista. Al final de la sesión estaremos pues, en la sesión de preguntas y respuestas, por lo que les pido que durante la presentación pues vayan enviando sus preguntas al chat. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, doctor Homero. Bienvenidos a la filial del Noreste. Soy la doctora Blanca Estela Rodríguez Garza, presidenta de este colegio. Gracias, doctor Homero, enviado del doctor Salgado por parte de CEMIM. Y vamos a iniciar presentando al doctor Alejandro Marfil Rivera, médico especialista en medicina interna de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con un diplomado en enseñanza de la medicina de la UNAM, doctorado en medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, masterclass de cefalea, miembro de Sociedad en Medicina Interna y Neurología, con publicación de artículos y capítulos de libro, con 2 libros en los que ha participado, miembro del Sistema Nacional de Investigación. El doctor Alejandro presentará nuevos tratamientos para la migraña. Adelante, doctor. Bienvenidos todos. Anoten su nombre para asistencia. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, Homero, por la presentación. Es un honor para mí volver al Colegio de Medicina Interna del Noreste, que fui presidente aquí ya hace algún rato, y venía a platicarles de un tema que hemos estado estudiando en la clínica de cefaleas del Servicio de Neurología del Hospital Universitario, donde además tenemos clínica de dolor dirigida por neurólogos, de las 2 que hay en el país. Pero bueno, el tema de ahora es los nuevos tratamientos para la migraña. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Ciertamente Lili tiene productos de los cuales voy a hablar. Espero haber dejado la plática balanceada y libre de sesgos comerciales. Esta es la agenda, lo que vamos a revisar. Obviamente son muchos puntos, algunos de ellos los vamos a tratar un poquito más rápido. Vamos a ver, obviamente, generalidades de la migraña. Esto obviamente no es una clase de migraña, nomás lo suficiente como para entender lo que sigue. El tratamiento de la crisis de migraña, el breve repaso de la historia del péptido relacionado al gen de la calcitonina, que es el centro de los tratamientos nuevos de la migraña, la fisiopatología del CGRP, la anatomía del receptor del CGRP, y posteriormente veremos nuevas moléculas que han salido que se llaman ditanes y gepantes, que también se están utilizando ya en el mundo. Aquí tenemos ya uno de ellos que se los voy a presentar para el tratamiento de la migraña, y posteriormente una revisión de los estudios que hay sobre anticuerpos monoclonales para la migraña, un breve repaso de la experiencia que hay en América Latina, y la situación actual de cómo han ido cambiando las guías de tratamiento en los diferentes países, y tratando de ver cómo estamos en la actualidad. Finalmente, las conclusiones. Bueno, como les dije, no pretendo dar una clase de migraña, pero nada más enfatizar que la migraña es una enfermedad muy común. Desde hace ya varios años, en el proyecto de The Lancet, The Burden of Disease Project, se ha situado en el 2.o 3.er lugar de años vividos con discapacidad
y evidentemente esto ha creado un problema de salud pública al cual se le ha ido poniendo más atención. En todos los países es más común en mujeres que en hombres, y lo importante aquí, bueno, estas de las pocas cifras que tenemos de nuestro país. Es un estudio publicado en 2005 en 12 ciudades latinoamericanas, y estas son las cifras de México. La prevalencia que tenemos de la migraña en la población general es del 15%, la cefalea tipo tensional 69% y todas las demás es el 16%. Y lo interesante de este trabajo también es el tema que tocan con respecto a los patrones de consulta de los pacientes por dolor de cabeza, con quién van a consultar, y vemos aquí que lamentablemente el médico de primer contacto está en menos de la mitad representado, el internista o pediatra, pues el 12% de los hombres, 9% de las mujeres, y ahí ven el oftalmólogo el 11 y el 14 por esta idea, este mito de los errores de refracción como causa de cefalea, neurólogo 5%, lo cual pues está bien como motivo de consulta, la mayoría no deberían ser del neurólogo. El otorrino, el ginecobstetra, pues los hombres no van, ¿verdad? Al menos hasta el 2005 no iban. Ahorita no hay cifras actualizadas, hay cifras sobre migraña en gente trans y todo eso, pero no como motivo de consulta. Y pues los quiroprácticos, que bueno, no, sin comentarios, ¿no? Entonces, esas son las cifras de nuestro país. Sabemos que la migraña, la medición del impacto de la migraña se ha ido refinando y se han acuñado términos. Este es obviamente el ausentismo, que es la ausencia o la falta de ir al trabajo o a las actividades habituales, y el otro es el término que se llama presentismo. Presentismo se refiere a que la gente se presenta a trabajar pero disminuye su productividad o de alguna forma no trabaja con la eficiencia habitual, comete errores, en fin, y eso se conforma un índice que está directamente correlacionado con, obviamente, la intensidad de la migraña, la frecuencia de días con migraña, y se ha vuelto uno de los índices con el que intentamos medir el impacto de la enfermedad y obviamente el efecto de los medicamentos. Y en la actualidad sabemos que la migraña pues es una enfermedad generalizada. El tratamiento no solamente se debe enfocar a los medicamentos, sino más bien a un manejo multidimensional que debe incluir los estilos de vida. Por ejemplo, los patrones de sueño. Nosotros hemos visto en nuestra población, tenemos el único registro mexicano que hay de cefaleas. 80% de los pacientes que tenemos con migraña sin aura tienen un sueño no reparador, y es algo que no se enfatiza habitualmente y que debe formar parte del manejo, y muchas veces simplemente con mejorar la calidad de sueño se tiene un impacto favorable tanto en la frecuencia como en la intensidad o en la facilidad con la que se pueden controlar los diferentes ataques de migraña. Pérdida de peso, pues sabemos que el sobrepeso es un factor de cronificación de la migraña. Entonces, siempre que vemos pacientes con sobrepeso, tratamos de instruirlos o de educarlos para que lleguen a su peso ideal. El alcohol, la cafeína, en algunas personas el alcohol es un detonante. Los detonantes alimentarios están sobrevalorados en la migraña en general. Las cifras que tenemos nosotros de detonantes alimentarios en pacientes con migraña, en población del noreste de México, son pocos, es menos del 30%, y de esos los detonantes alimentarios son el 8%, y de ellos el alcohol y el café representan una minoría. Entonces, si bien es cierto que siempre preguntamos si hay algún detonante alimentario, lo que hacemos es darle un diario de dolor de cabeza en donde hacemos una observación prospectiva para ver si realmente existe un detonante alimentario o no, y no los ponemos a dieta a priori, no les quitamos ni queso, ni embutidos, ni enlatados, ni vino, ni nada, si no es absolutamente indispensable. Las condiciones de comorbilidad, sabemos por ejemplo que la apnea del sueño, las lesiones traumáticas cervicales son también factores que tienden a hacer que la migraña se cronifique, o sea que pase del
una migraña episódica a una migraña crónica. Y obviamente controlar muy bien el uso de medicamentos analgésicos, que es otro de los factores que le ponemos mucho énfasis porque sabemos con certeza que a mayor cantidad de medicamentos analgésicos consumidos, el riesgo de que se cronifique la migraña o se haga resistente al tratamiento es mayor. La terapia aguda y finalmente la terapia preventiva, y bueno, podemos resumirlo aquí más o menos. Cuando considerar un tratamiento preventivo, se toman estos dos parámetros, el deterioro relacionado con la cefalea medido por las escalas del impacto de la cefalea en la calidad de vida y la frecuencia de cefalea en días por mes. Entonces, como ven, pues está progresando a mayor deterioro y mayor frecuencia, pues obviamente se ofrece más el tratamiento. ¿Por qué? Porque tenemos cifras internacionales, aquí en México no, pero está muy aceptado el concepto de que aproximadamente 40% de los pacientes con migraña van a requerir o son candidatos a un tratamiento preventivo. Pero de eso solamente el 12% se les ofrece un tratamiento preventivo. Y de ese 12%, 50% lo abandonan. Es decir, al final tenemos una población muy poquita de pacientes que cumplen con un tratamiento completo. Esto solamente enfatiza que necesitamos tener mejores estrategias de tratamiento y de cuidado del paciente. Es decir, no nada más es dar la medicina y ya, sino estar verificando que efectivamente esté cumpliendo con su tratamiento. Esta es una revisión de los tratamientos agudos o tratamientos del ataque. Vamos a empezar a hablar de cuáles son las estrategias del tratamiento del ataque migrañoso. Esto es un artículo recomendable, les puedo pasar la referencia, la vieron desde el JAMA, ¿verdad? Y bueno, lo que hace es un metaanálisis, es muy claro, ¿verdad? Comparando las diferentes estrategias de los diferentes medicamentos que se han utilizado para el control del ataque, o sea, para el tratamiento agudo. Y lo que sorprende aquí es que de todos estos, si vemos el SOE, que se llama Strength of Evidence, o sea, que tanta fuerza tiene la evidencia para tratarlo, la mayoría tienen una fuerza muy baja. Es decir, nos faltan estudios clínicos de calidad para poder determinar qué tanto vamos a utilizar cada medicamento. Entonces, muchas de las guías que tenemos están basadas en estos datos y obviamente tienen esos sesgos o esos defectos. Este es un estudio muy interesante, un póster que me tocó ver en el 97, en donde vieron que en un estudio de un triptano se equivocaron y mandaron puro placebo. Entonces hicieron un estudio doble ciego, doble placebo. Y fíjense lo que pasó con puro placebo. O sea, la forma en que se estudiaron los triptanos era medir el efecto a las 2 y a las 4 horas. Y de hecho, así está la indicación para que se tomen. Se da la primera dosis, se mide a las 2 horas y si no es suficiente a las 4 horas se toma la segunda dosis. Y luego la recurrencia se define como que tenga otra vez dolor antes de 24 horas. ¿Okay? Bueno, 37% mejoraron a las 2 horas, 70% a las 4 horas. Es decir, bajaron un nivel de dolor de las 4 categorías de dolor y 7,22% estaban libres de dolor a las 2 y a las 4 horas con puro placebo. Es decir, lo que hagamos tiene que ser mejor que eso. En el 2001 se publicó este primer metaanálisis sobre los triptanos. Ya sé que no es un tratamiento nuevo, pero quiero contrastarlo con los tratamientos nuevos. Y brevemente, ahí ven la línea de identidad de la respuesta a las 2 horas, libertad de dolor a las 2 horas, ya están los diferentes triptanos, y los que están del lado derecho de la línea de identidad pues son el rizatriptán de 10 y el L-triptán de 80 en la respuesta a las 2 horas, que está aquí. Y acá, en la libertad de dolor a las 2 horas, pues son básicamente los mismos. El riza de 10, el L de 80, que más o menos, y el almotriptán de 12,5. Ok, eso fue en el 2001. En el 2015 apareció otro metaanálisis con una metodología diferente que le llaman metaanálisis en red.
en donde se examinan diferentes formas de petición de información sobre los diferentes triptanos, etcétera, y bueno, tiene su metodología un poco intrincada, no me voy a meter en los detalles, pero aquí analizaron cinco parámetros que están aquí abajo, o sea, la mejoría del dolor a las 2 horas, libertad de dolor a las 2 horas, mejoría sostenida, no le atino, mejoría sostenida del dolor a las 24 horas, libertad de dolor a las 24 horas y necesidad de medicamentos de rescate. Y bueno, si ven en la tabla, aquí el almotriptán contra el almotriptán pues no vale, ¿verdad? No se comparan, pero contra el L-triptán, cada bolita, si está en gris, quiere decir que el del renglón es mejor que el de la columna. Entonces el L-triptán en los 5 parámetros es mejor que el almotriptán, contra el Froba pues es mejor en este parámetro, acá no hay decisión, aquí no hay estudios y en todos los demás, vean, es el que tiene más bolitas grises. Entonces, en resumen, el L-triptán es el mejor de todos, al menos con lo que está publicado. ¿Okay? Los triptanos son medicamentos agonistas serotoninérgicos. Como recordarán, la serotonina es una molécula muy compleja que tiene varios grupos de receptores y cada grupo de receptores tiene su subgrupo de receptores. En el caso de los triptanos, son agonistas de del grupo 1, 5-HT1, B y D. ¿Ok? Esos son los triptanos. Esos son extracerebrales. Unos están en los vasos sanguíneos, otros están en el ganglio de Gasser. El efecto del triptano es extracerebral, no es intracerebral. Y bueno, lasmiditán es un medicamento agonista serotoninérgico, pero el 5-HT1F. La ventaja que le confiere el ser el 5-HT1F es que no tiene efecto cardiovascular. Entonces, se pueden utilizar en pacientes que tengan cardiopatía isquémica o isquemia arterial periférica, cualquier fenómeno isquémico arterial. Estos medicamentos o este medicamento está libre de esos efectos. ¿Okay? Y aquí están los estudios pivotales. Pues en todos la fuerza de la evidencia es alta en todos estos parámetros que ven acá en la primera columna, libertad de dolor a las 2 horas, etcétera, y pues todos están al lado derecho de la línea de identidad. Entonces es un buen medicamento, al menos por los resultados publicados. Y bueno, efectivamente ya lo tenemos aquí en nuestro país desde el año pasado. Se llama Reyvow y viene en tabletas de 200 miligramos. Sabemos que es efectivo, o sea, ¿qué problema tiene o podríamos tener con el lasmiditán? El lasmiditán, otra de las ventajas que tiene es que se puede usar aún cuando ya empezó la crisis de migraña. Sabemos que los triptanos, entre más se tarden en utilizarlo en el ataque de migraña, disminuye mucho su efectividad. El lasmiditán no. Y aquí están cuáles son sus números. Y el problema que tiene es que pues nada más se utiliza una dosis. La segunda dosis no le añade ninguna efectividad. Y el otro es que la FDA, cuando aprobó el lasmiditán, puso una nota de precaución de que el paciente que lo tome debe estar 8 horas sin conducir. ¿Por qué? Porque produce mareo. Produce mareo algo así como en el 30% de las personas. Entonces es una de las desventajas que tiene, que si le damos el lasmiditán hay que instruir al paciente de que no conduzca o no maneje maquinaria pesada, en fin, que puede tener un accidente. Entonces eso ha limitado. Y por otro lado, la experiencia que tenemos en el país, y esto es totalmente off the record, es decir, los que nos dedicamos a esto de las cefaleas, somos un grupo pequeño en el país y lo comentamos, pues no ha sido tan bueno. Sin embargo, sigue siendo una alternativa para el manejo de los pacientes. ¿Sería la primera opción en caso de que tuviéramos un paciente con migraña? Yo creo que no. Yo creo que todavía los triptanos tienen un muy buen lugar en el tratamiento de la migraña y algunos pacientes ni siquiera con triptanos, con algunos de los otros medicamentos.
¿Hay forma de predecir el efecto de alguno de los medicamentos? Pues no. No tenemos forma de saber si alguien va a responder mejor a triptanos o a ditanes. Lo que sí sabemos es que los ditanes o las Miritan se ha probado en pacientes que ya se les dieron triptanos y que no respondieron, y que sí han respondido, aunque ciertamente no hay nada que nos indique una certeza en la respuesta. Y luego tenemos los gepantes. Los gepantes son medicamentos que son antagonistas del péptido relacionado al gen de la calcitonina. Ahorita voy a hacer una breve revisión de la fisiología del péptido relacionado al gen de la calcitonina, pero tenemos 3 gepantes a nivel mundial. Aquí en México, a mediados por agosto, por ahí se va a presentar el primer gepante comercial, pero en Estados Unidos, por ejemplo, ya tienen los 3. Uno de ellos es el Ubrogepant, que se utilizan para el tratamiento del ataque. ¿Okay? Son para el tratamiento agudo, así como el Ditan y como los triptanos. Desde el 2019 está el Ubrogepant. Esas son las dosis de 25 a 100 miligramos, y aquí sí la segunda dosis puede añadir eficacia. Y el problema que tiene es que causan mucha boca seca, y algunos pacientes se quejan de náusea y de vómito. El otro se llama Rimegepant. Este fue aprobado también en Europa y en Estados Unidos en el 2019, es de 75 miligramos, es superior a placebo, todos ellos son superiores a placebo, pero también tiene problemas con la producción de náusea. Y en la actualidad este Rimegepant se está estudiando como un medicamento preventivo, no nada más del ataque. Y el otro es el Atogepant, que sí se está estudiando como preventivo. De hecho ya está aprobado en Estados Unidos como un medicamento preventivo semejante a los otros preventivos que usamos, y que es un medicamento antagonista del CGRP. Y hay una formulación nasal que se llama Sibegepant, que se da así con un aerosol nasal para el ataque. Eso todavía no lo tenemos aquí, en Estados Unidos ya está, y en Europa también, y pues los resultados son alentadores. Y aquí están, digamos, las cifras de los diferentes gepantes. Rimegepant contra placebo, que es el primero que está aquí. Aquí. Y luego el Ubrogepant contra placebo, y pues contra placebo obviamente todos funcionan. No tenemos estudios head to head de ninguno de ellos entre sí o con triptanos, todavía no salen. Entonces, en resumen, los gepantes son efectivos por el tratamiento agudo y preventivo, más probable que funcionen si el dolor es leve, efectivos en los que han fallado los triptanos, generalmente son bien tolerados, no se contraindican con enfermedad cardiovascular, y hasta ahorita, hasta donde vamos, dicen que no causa cefalea por sobreuso de medicamentos. Así decían de los triptanos, que no causaban cefalea de rebote. Sabemos ahora que sí la causan. Entonces no sabemos si esto se mantenga en el tiempo, el hecho de que estos medicamentos no van a producir cefalea por rebote. Y de los anticuerpos monoclonales, hay uno de ellos, que es el Eptinezumab, ahorita les voy a decir cuáles tenemos, que se ha publicado que en pacientes que se les administra intravenoso, desde las 2 horas puede hacer efecto. Entonces hay quien está pensando que este medicamento puede utilizarse como medicamento del ataque y también como medicamento preventivo, y ahí está la referencia. Esta es un timeline, una línea de tiempo de cómo fue descubriéndose los diferentes, o cómo fueron descubriéndose los diferentes hallazgos y los diferentes aspectos del CGRP. El que lo escribe, el doctor Lars Edvinsson, fue el que, digamos, el que ideó, el que se le ocurrió y descubrió todo el papel del CGRP en migraña. Y aquí está. Primero, en el 84, él localizó el CGRP en todo el sistema trigemino vascular. Señalé nomás los más importantes. Luego, en el 2000, descubrieron los gepantes. En el 2013, los primeros estudios clínicos, el Telcagepant fue uno de los primeros. A mí me tocó participar en ese estudio, que fue
detenido porque elevaba las enzimas hepáticas. Entonces, pero bueno, ya se sabía que los gepantes funcionaban en eso. Y luego los anticuerpos monoclonales que salieron en el 2017 y en el 2018 a nivel mundial. ¿Okay? Entonces, la experiencia que tenemos es a partir de esos años con los anticuerpos monoclonales, o sea, llevamos 5 o 6 años. Y este es el receptor del CGRP. Se parece mucho al receptor de la amilina. ¿Okay? Tiene dos componentes, el RAMP1 y el CLR, y está localizado obviamente en las células del sistema nervioso periférico. Aquí está el receptor y aquí es donde se ubica el erenumab, uno de los anticuerpos monoclonales que va dirigido contra el receptor, y todos los demás van dirigidos contra el ligando, contra el CGRP. Y aquí vemos los gepantes que están en el receptor. ¿Okay? El receptor de amilina pues tiene otras funciones. El CGRP, como ustedes saben, es un péptido que tiene funciones vasodilatadoras. ¿Okay? Y que hay dos isómeros, el A y el B, que se diferencian por 3 aminoácidos. Y el que está dirigido aquí es contra el A, que es el principal, o el que está distribuido principalmente en el sistema nervioso. Este modelo, ese embudo, lo que pretende es, ilustrar fácilmente cómo funcionarían o cuál sería la estrategia en el tratamiento de la migraña. Aquí tenemos cosas que no podemos nosotros influir, no podemos cambiar, como factores epigenéticos o genotipos, etcétera. Pero las terapias preventivas aquí pueden funcionar, en general hablamos de un 50-60% de efectividad, pero al final aquí tenemos en el ataque que podemos influir en los mediadores, en este caso el CGRP. Comparando moléculas pequeñas, gepantes, contra moléculas grandes, que son los anticuerpos, aquí están las diferencias. Las moléculas pequeñas, pues son pequeñas, tienen menos de 1 kilodalton. Acá son macromoléculas de más de 150 kilodaltons, son orales, los otros deben ser inyectados, okay, todos. Estos entran y cruzan la barrera hematoencefálica, lo cual no les confiere una gran ventaja. Por ejemplo, con los triptanos, ¿verdad? También algunos cruzan la barrera hematoencefálica y eso no los hace mejores, porque el efecto de los 5-HT1 B y D es extracerebral, igual que aquí. Pero los anticuerpos no cruzan la barrera hematoencefálica. Entonces, el efecto que hacen es extracerebral, ¿ok? Aunque se ha demostrado que en algunas partes donde no hay barrera hematoencefálica en el cerebro, se han encontrado trazas de los anticuerpos, pero la verdad es que no llegan a tener un efecto farmacológico. Y la vida media acá, pues varía de 1 a 4 semanas, por eso la dosificación de los anticuerpos es habitualmente cada mes y uno es trimestral, que se puede dar intravenoso. Y bueno, tenemos 4 anticuerpos, el erenumab, que es humano, IgG2, luego el fremanezumab, todos los demás son humanizados, el galcanezumab y el eptinezumab. El que tenemos disponible en nuestro país es el galcanezumab. Hace 2 años teníamos también el erenumab, el primero. No sabemos por qué la compañía Novartis dejó de echarle ganas ahí al producto, y ahorita es muy difícil de conseguir, pero el que sí tenemos disponible es este. Y posiblemente en poco tiempo, en este año, tengamos el fremanezumab. Este se aplica subcutáneo, estos dos se aplican subcutáneo, este es trimestral o mensual, hay 2 esquemas, y el galcanezumab es mensual y se da una dosis inicial de carga, que es una doble dosis, son 240 miligramos, y posteriormente cada mes se está inyectando. Y la mayoría son así parecidos. La vida media aquí es 28 días, 31 días, 27 días, etcétera. Pero en el caso del fremanezumab y del eptinezumab se puede aplicar trimestral. ¿Ok? Y obviamente le dan el triple de la dosis. Voy a pasar estas rápido porque son los estudios pivotales en donde obviamente todos son mejores que el placebo. Y bueno, la forma en que se estudian pues son en migraña episódica y en migraña crónica.
En migraña episódica, acuérdense que son menos de 15 días al mes de migraña. Menos de 8 hablamos de migraña episódica de baja frecuencia, y entre 8 y 15 de alta frecuencia. Eso establece una diferencia en cuanto a la efectividad de medicamentos, porque la migraña episódica de alta frecuencia se comporta mucho como la migraña crónica, que es la que tiene 15 días o más al mes de dolor, y esa ya tiene otros tratamientos. Entonces aquí estamos hablando de migraña episódica en días de migraña al mes, y todos son mejores que el placebo. Y lo importante o lo interesante es que el efecto es más rápido. Con los tratamientos actuales de la migraña, propranolol, topiramato, etcétera, tenemos que darle un periodo de por lo menos 2 meses antes de decidir o de declarar una falla terapéutica. Estos no, estos actúan rápido. Sin embargo, la recomendación sigue siendo que se den por lo menos 3 meses. Aquí está en migraña episódica con una reducción de 50% o más en los días mensuales de migraña, y pues todos son mejores que el placebo. En migraña crónica, esta es migraña crónica, reducción en la media de días mensuales de migraña, pues todos funcionan. No tenemos estudios comparativos head to head de los diferentes anticuerpos, ¿ok? Hay un estudio contra topiramato, pero no entre ellos. Bueno, me voy a ir más rápido. Y en resumen, es decir, ¿cuál es la dosis? ¿Cómo les va contra placebo en la administración, en los eventos adversos? Más comunes con el erenumab, el placebo es el 3%, pero con el erenumab se ha reportado una incidencia muy alta de constipación. Y eventos graves, hay un par de reportes de pacientes que sufrieron amputación de los dedos y que tenían fenómeno de Raynaud. Entonces tenían Raynaud, le pusieron erenumab y pues, tuvieron que amputar. Pero en general, el reporte de eventos adversos ha sido muy bajo. Y con los otros no ha habido esos eventos vasculares, pero sí hay básicamente constipación, hipertensión con el erenumab. Acuérdense que es el CGRP es un vasodilatador, entonces al bloquearlo es posible que sí tengan una crisis de hipertensión. La seguridad y tolerabilidad a largo plazo, ya al menos los estudios pivotales pues fueron antes del 17, en el 17 se empezaron a comercializar y es cuando tenemos los estudios extendidos o de fase abierta, y ya los estudios que llaman de la vida real. Y la verdad es que no les ha ido tan mal. El problema que tenemos es que las cifras de la vida real no concuerdan muy bien con los estudios pivotales. O sea, siguen siendo buenos medicamentos, pero no como se publicó en los estudios pivotales. Aquí están, fíjense, este es el placebo, aquí está el erenumab, disculpen que se vea tan chiquito, ¿verdad? Y la ganancia terapéutica no es muy grande. Es decir, si lo comparamos con la ganancia terapéutica del topiramato, del propranolol o de la amitriptilina, que son, digamos, los medicamentos con evidencia clase 1A, andan en un nivel parecido de la ganancia terapéutica. Y aquí está lo de los efectos indeseables. Básicamente son efectos en el sitio de la aplicación. La descontinuación o la suspensión debido a efectos adversos es baja, y se ha dado principalmente con el erenumab. Entonces, desde su lanzamiento sabemos que son útiles en los pacientes que tienen sobreuso de medicamentos o cefalea por abuso de medicamentos. Ya tendemos a decirles que no es abuso, sino sobreuso de medicamentos. En los que tienen tratamientos o fallas terapéuticas previas, que fue donde se estudiaron inicialmente, y que son de acción más rápida que los que estamos acostumbrados a usar. ¿Okay? Actúan en la primera semana, algunos de ellos. Sin embargo, la recomendación es que se den por lo menos 3 meses. La seguridad en el embarazo y la lactancia, pues teóricamente no tenemos por qué estar preocupados.
Hay, igual que con los triptanos, hay evidencia anecdótica de que pacientes que estaban recibiendo estos tratamientos se embarazaron y no pasó nada. En América Latina se han publicado algunos trabajos sobre los anticuerpos monoclonales. Como es lo habitual, o sea, llegan después aquí los medicamentos de Europa, Canadá o Estados Unidos, entonces el tiempo de que los hemos usado es más corto que en otros países. Este es un estudio en Argentina, en el Instituto Fleni. Ellos lo que dicen es que el erenumab y el fremanezumab son buenos, básicamente. O sea, en su población sí funciona. En Brasil publicaron un estudio con 104 pacientes y concluyen lo mismo, que los medicamentos son útiles. Y vemos las guías actuales, por ejemplo, en Brasil, ellos aquí especifican que sí son buenos, ¿verdad? Y que tienen una evidencia de alta calidad. Lo que no dicen es el momento en que se deben usar. Y obviamente, aquí está, bueno, los colombianos son un poquito más estrictos. Aquí dicen que con migraña episódica de baja frecuencia solo se deben dar después de varios fracasos terapéuticos, igual que la de alta frecuencia y en la migraña crónica, después de la toxina botulínica. ¿Okay? Y en Argentina, pues también. Los españoles, en el 2020, en su manual de práctica clínica en cefaleas, extraje esto, publicaron originalmente que el erenumab y el galcanezumab, pacientes adultos con más de 8 crisis de migraña por mes y 3 o más fracasos a tratamientos preventivos. Es decir, como son más caros, pues en todos los países buscan cómo ahorrar y dicen, pues no los vamos a dar de primera instancia. Si tenemos otros medicamentos, el propranolol es muy barato, el topiramato a nivel institucional es más barato, la amitriptilina, bueno, ahorita no tenemos, pero esperemos tener más tarde este año, y así el valproato. Entonces dicen, pues tienes que usarlo después de que hayas probado que no responde a otros tratamientos. La Federación Europea de Cefaleas también decía que tenían una fuerza de evidencia alta, y en el 2020 decían que para la migraña refractaria, que era donde ellos proponían utilizar los anticuerpos, debería ser después de haber probado los 8 tratamientos o 8 grupos de medicamentos, o sea, haber demostrado falla a 8 grupos de medicamentos. ¿Y cuáles son esos? Pues eran estos. Ahí está, los 8 grupos: antidepresivos, antipilépticos, bloqueadores beta, bloqueadores de canales del calcio. Eso fue en el 2020. Y en el 2022, el año pasado, ya hicieron una actualización de sus guías. Y lo que dicen es esto, que en individuos con migraña que requieren tratamiento preventivo, sugieren que los anticuerpos monoclonales contra el CGRP sean incluidos como primera línea de tratamiento. Es decir, esto está cambiando. Nosotros en México no hemos todavía redactado las guías porque pues básicamente todas dicen lo mismo. Nosotros nomás tenemos el galcanezumab, entonces todavía a nivel institucional, de hecho si ustedes leen las guías del CENETEC, estamos proponiendo ahorita que se actualicen porque hay muchas cosas nuevas. Pero todavía andan con la flunaricina, ¿verdad? Por ejemplo, y hace mucho que ya no lo usamos. Pero bueno, en conclusión entonces, sabemos que los ditanes y gepantes son una alternativa nueva, efectiva, para el tratamiento de la crisis, ¿ok? Y en pacientes con comorbilidades cardiovasculares, isquémicas, pues desde luego son una buena opción. Los gepantes como tratamientos preventivos están por definirse. En Estados Unidos ya están aprobados. Nosotros hemos visto que hay algunas diferencias en respuesta a los medicamentos, por ejemplo, triptanos. Nuestra población, nosotros cambiamos el protocolo de administración de triptanos porque vimos que 85% de los pacientes que respondían a triptanos lo hacían en la primera hora. Entonces, en vez de esperarnos 2 horas, nos esperamos 1 hora. Y la instrucción que le damos al paciente es, en cuanto sabe que viene la crisis, se toma el primero, aún con aura,
y se espera una hora, y si al cabo de una hora la crisis no ha desaparecido, se toma la segunda dosis. Entonces, no sabemos cómo los gepantes se van a comportar en nuestra población. Los anticuerpos monoclonales anti-CGRP son efectivos, son seguros, no son una panacea, no les sirven a todos los pacientes y no en todos hay respuestas espectaculares. Sin embargo, yo creo que podemos considerarlo como una herramienta más que tenemos en nuestro armamentario. Debemos de hacer estudios de costo-beneficio, es decir, si dándole el medicamento de primera instancia realmente nos vamos a ahorrar dinero o nos vamos a ahorrar en disminución del presentismo y del ausentismo, de forma que tengamos impacto en la productividad de las empresas, etcétera, ¿no? Y bueno, el lugar que va a ocupar en nuestro armamentario terapéutico estos medicamentos está por definirse en nuestro país, ya que esto cambia año con año. Es decir, esto que les estoy diciendo ahorita, a lo mejor si me invitan el próximo año les voy a decir algo diferente, porque estamos acumulando experiencia en todo el mundo. Son medicamentos nuevos y en algunas partes ya se utiliza de una manera, aquí todavía no. Estamos esperando la comunicación de la experiencia. Hay 3-4 congresos de cefalea mundiales y en cada uno de ellos se presentan diferentes experiencias de otros países y todos la compartimos. Y bueno, aquí en México lo que estamos haciendo dentro de la Academia Mexicana de Neurología y de la Asociación Mexicana de Cefaleas y Migraña es precisamente tratar de estar al día, tener los mismos reflejos que tuvieron los europeos, ¿verdad? Que en 2 años cambiaron sus guías, de decir que después de un fracaso de 8 grupos de medicamentos, a decir ahora que son de primera línea. Es decir, eso es muy importante, es como mover el mar, ¿verdad? Cambiar una guía de práctica. En 2 años realmente muestra que están muy atentos y que están constantemente midiendo sus resultados y viendo cómo benefician más a sus pacientes y por supuesto los estudios de costo-beneficio. Y creo que con esto termino. ¿Va? Ya no se vio. Muchas gracias por su atención. Estoy abierto a las preguntas. Bueno, pues muchas gracias al doctor Alejandro Marfil por esta excelente conferencia. Debo decir que en línea tenemos 760 asistentes, además de los asistentes que tenemos aquí de manera presencial. Y bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Quiero aquí en el público ver si hay alguna pregunta. Adelante, doctor. Gracias, doctor Marfil, por esta revisión. Y preguntarte 3 cosas. Cada vez estamos utilizando pues más anticuerpos monoclonales para diferentes cosas. Si en esta situación no hay una contraindicación de usar estos anticuerpos con otros anticuerpos que se pueden estar utilizando para reuma, para osteoporosis, etcétera, ¿verdad? Sí. Una. La otra es el costo que más o menos esto puede tener. Y aunque ya están siendo humanizados, no sé si ha habido alguna respuesta de crear autoanticuerpos en relación a esta situación. Gracias. Sí. La primera respuesta es que no tiene nada que ver con el sistema inmune. Entonces, tú puedes darle anticuerpos para modificar el funcionamiento del sistema inmune y esto no tiene ninguna interacción. Eso ya está comprobado. La segunda, contraindicación, ¿cuál es la otra? El costo. El costo del galcanezumab anda ahorita como en 4,000 pesos mensuales. ¿Ok? El tratamiento ya de mantenimiento. Lo que está haciendo la compañía es que la dosis inicial, que es doble, pues se la da más barata, pero pues luego se tiene que enrolar. Tiene una aplicación y en fin, o sea, se la pone más fácil a los pacientes. Y ¿cuál es estos? Lo que se ha hecho es utilizarlos secuencialmente. Sí, para problemas inmunes, por ejemplo, si das, no sé, rituximab o alguno de esos, no pasa nada, porque estos no modifican el funcionamiento del sistema inmunológico, van dirigidos nada más al CGRP.
Entonces no afectan linfocitos, no afectan citoquinas, nada. Entonces sí se dan juntos y no pasa absolutamente nada. Y en cuanto a la falla terapéutica, por ejemplo, si un anticuerpo no funciona, sí se recomienda usar otro. Yo tengo una experiencia nada más, una paciente que falló con el Erenumab y que le cambié al Galcanezumab y con el Galcanezumab funcionó muy bien. Entonces, no sé si contesté todas las preguntas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Adelante, por favor. No sé si se vaya si lo pueden a hacer el oír. micrófono, por favor, para que se escuche. Sí. En los pacientes que tienen alteraciones del sueño y migraña, ¿cuál es el abordaje? ¿Polisomnografía o Sí. algún tipo de...? Lo que les hacemos nosotros dentro de la historia clínica que tenemos de cefalea, y siempre investigamos el sueño y es un cuestionario de 10 preguntas sobre calidad de sueño, bruxismo, movimientos despertares, insomnio inicial, insomnio terminal, etcétera, ¿no? Pero la pregunta inicial es si el sueño es reparador, la primera. Si el paciente dice que su sueño no es reparador, tratamos de ver si es porque se está despertando o si está con sobrepeso, en fin, si lo mandamos a la polisomno. Pero muchos pacientes no tienen apnea del sueño. Lo que tienen es ansiedad o bruxismo o se mueven mucho durante el sueño y eso hace que su sueño no sea reparador. Lo que sabemos de la apnea del sueño es que si la corriges disminuyes el riesgo de cronificación. Lo que no sabemos es que si tú disminuyes, por ejemplo, el bruxismo, que disminuye la calidad del sueño, eso va a tener un impacto directo en la frecuencia de la migraña. Lo que sí sabemos es que tiene un impacto en la percepción del dolor, como en cualquier dolor crónico, ¿verdad? Si los pacientes no duermen, los haces dormir o descansar durante el sueño, la percepción del dolor, o sea, la intensidad y la forma en que perciben el dolor baja. Es un mecanismo amplificador del dolor, le quitas eso y sin ningún otro analgésico puede sentirse mejor. La otra pregunta, no sé si hay investigado a los relojes inteligentes ahora que te miden la calidad del sueño, si ha sido validado, porque yo lo he investigado en relación a polisomno y aparentemente no han sido bien estudiados todavía, pero prometen, no sé. Sí, ya hay estudios sobre todas, no los relojes, pero las aplicaciones, el Sleep Cycle, y hay una de la Universidad de Washington, en fin, que todas básicamente es lo mismo, o sea, convierten al teléfono en un micrófono que te está grabando mientras duermes y lo traduce. Y trata de ver si es una forma o si tu sueño es de suficiente calidad. La correlación que hay entre lo que te dice la aplicación de sueño y, digamos, el diagnóstico final no es muy alta. Lo que sí te dice es, por ejemplo, si el paciente tiene movimientos, si convulsiona, si ronca, eso sí te lo detecta muy bien. Otras anomalías no tanto. Adelante. Doctor Marfil, muchas felicidades por su ponencia. Gracias. Yo nomás quisiera comentar sobre el término migraña, que en realidad es una enfermedad, pero en el fondo no hay ningún estudio analítico de laboratorio de imagenología que podamos constatar como causante y delimitarlo y decir, este señor tiene migraña, no es cefalea simple, no es un descontrol hipertensivo, etcétera. Entonces, ese como dato, ¿verdad?, es importante tenerlo en mente. Y segundo, yo creo, a pesar de la abundancia de tratamientos, que no existe un tratamiento efectivo al 100% para erradicar la migraña, ya sea la crónica, intermitente, en la que tiene más de 8 episodios por mes o más. En esos pacientes es donde se utilizan mucho lo ya mencionado de los anticuerpos. Y me llamó la atención en un comentario suyo donde decía que los anticuerpos en relación al tratamiento tradicional con beta bloqueadores, etcétera, daba los mismos resultados. La ganancia terapéutica era parecida. Terapéutica, ¿cómo la...? O sea, la diferencia entre el placebo y el probando, ¿verdad? Sí, es más o menos similar contra el topiramato, contra el propranolol, en fin. Okay. Porque hasta la fecha parece ser que los anticuerpos monoclonales, que
que van en contra del receptor de la calcitonina, sin haber siquiera un examen de calcitonina en sangre para definirlo, son los más prometedores en el tratamiento, ya que pueden solucionar el problema en un 50%, pero un 50% es lo que cabe en algunos casos, en estadísticas, en donde dice esta pastilla mejora al paciente en un 50%, puede ser un placebo. Claro. Entonces, no sé si haya más avances en relación al tratamiento, Sí. o si hay algún tratamiento quirúrgico tipo láser o lo que sea. Bueno, con respecto a los biomarcadores, en migraña no tenemos. Es decir, no hay ninguna prueba que podamos pedir para confirmar o eliminar el diagnóstico de migraña. La resonancia funcional originalmente sí prometía, al describirse la matriz del dolor en la resonancia funcional, que pudiera diferenciar pacientes con diferentes síndromes dolorosos, pero no es así. De hecho, el paciente que se imagina tener dolor, se le prenden las mismas áreas cerebrales que si realmente le estuviera doliendo. Entonces no tenemos ningún biomarcador, el diagnóstico sigue siendo clínico. No tenemos un tratamiento curativo para la migraña, eso es cierto. Los tratamientos que tenemos son tratamientos pues, sintomáticos, basados, estos por ejemplo son tratamientos basados en el conocimiento de la fisiopatología de la migraña. Todos los otros son medicamentos hallados por serendipia, porque son bloqueadores beta que se utilizaron para la hipertensión y se vio que tenía efecto en migraña, el topiramato, el valproato, la amitriptilina, incluso la toxina botulínica. Quien describió primero la toxina botulínica para la migraña fue una otorrina, que lo usaba con fines cosméticos, y se dio cuenta de que se les quitaba el dolor de cabeza y lo publicó, y a partir de ahí en la última década del siglo pasado salió el boom de la toxina botulínica, y ya se asentó a mediados de la primera década del siglo, en donde ven que la migraña episódica no funciona, y nada más en migraña crónica, y tampoco es así una cosa muy, muy grande el efecto. En cuanto a la ganancia terapéutica, pues sí, no es una diferencia enorme con el placebo, y si comparamos ganancia terapéutica contra ganancia terapéutica, son parecidas, ¿ok? ¿Y qué más? ¿Cuál fue el otro comentario? El comentario es en efecto sí, que no hay... bueno, y por eso les presenté lo del placebo, ese estudio donde hubo el accidente, que mandaron puro placebo, y el efecto que tuvo en las personas que lo utilizaron fue así sorprendente. Oye, con puro placebo vamos a darles puro placebo, nos sale más barato, ¿verdad? La cosa es que así no funciona, porque los estudios que hay con placebo, donde les descubren que es placebo, se acaba el efecto placebo. Entonces tendríamos que decirle a los pacientes una mentira, y ahí está el dilema ético, es decir, lo voy a tratar con placebo, sin decirle que es placebo. Entonces no se hace. Y bueno, yo creo que todavía les falta tiempo para, al menos en nuestro país, el tiempo para que tengan su lugar, o saber en qué lugar vamos a colocar dentro de todo el armamentario que tenemos para migraña. Nos falta tiempo, nos falta experiencia, incluso ya casi con 2 años del tratamiento ya disponible, la cantidad de pacientes que hay utilizándolo no es mucha. Y la otra cosa importante es que a mí me ha tocado en la clínica de dolor de cabeza que muchos pacientes que llegan con el medicamento no tienen migraña. Y esa es la cosa de no tener un biomarcador, que como el diagnóstico es clínico, dicen, esta es una falla terapéutica al tratamiento en migraña, y nunca tuvo migraña. Tiene otras cefaleas. Entonces ahí sí se requiere hacer un poquito más de énfasis en el diagnóstico, para que pues se use apropiadamente. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta aquí local? Bueno, nada más quiero comentar que de los 760 participantes que tenemos en línea, pues tenemos personas conectadas en México, en Perú, en El Salvador, en Estados Unidos, Guatemala, Colombia y Argentina. Están conectados en la página de CEMIN. Y bueno, tenemos varias preguntas en línea. Le voy a pasar el micrófono a la doctora Blanca. Creo que ya la contestó, pero de todos modos hago la pregunta.
¿Los anticuerpos monoclonales son preventivos o abortivos del dolor? Son preventivos en primera instancia. El único que se ha publicado que son abortivos es el leptinezumab, que sí se ha utilizado en áreas de urgencias, y el estudio Relief, el que les presenté, pero no sé de estudios más grandes. Muy bien, doctor. ¿Tiene alguna otra? Sí, otra pregunta dice, actualmente, ¿qué tanto se utiliza el SOMIC? El solmitriptán. El solmitriptán es un triptano, tenemos ya desde el 93 que se describió o se puso a la venta el sumatriptán, y durante los siguientes años empezaron a salir los demás triptanos. Hay mucha experiencia con el solmitriptán. No es de los mejores triptanos, al menos las cifras que tenemos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la falla a un triptano no predice que va a fallar a otro. Lo que hacemos en la práctica es dar un triptano. En mi caso me gusta empezar con el L-triptán, y si no responde, pues me voy con el que sigue de más efectivo, que es el rizatriptán, y si no, el solmitriptán. Muy bien, bueno, hay múltiples felicitaciones para el doctor Alejandro Marfil en línea. Tenemos otra pregunta aquí, adelante, doctor. Alejandro, felicitarte por tu presentación. Gracias. Agradecerte tu presencia aquí con nosotros esta noche. Y dado que el diagnóstico es presumiblemente clínico ante la ausencia de una corroboración paraclínica, ¿existe algún perfil que se pueda identificar al paciente que te haga en la experiencia predecir un mayor éxito con algún tipo de tratamiento? Híjole, así como para predecir el éxito no, pero sí para escoger el medicamento. O sea, por ejemplo, las comorbilidades. Si es un paciente que tiene hipertensión, pues empiezo con propranolol, candesartán, alguno de esos. Si es un paciente obeso, por ejemplo, yo no le voy a dar flunaricina. La flunaricina hace que aumente de peso. A las mujeres no les damos flunaricina, ninguna quiere estar gorda, o sea, les aumenta de peso realmente. Prefieren el topiramato para que les baje de peso. Y así, en España, por ejemplo, tienen ya por ley prohibido dar el valproato en mujeres en edad gestante. Prohibido, o sea, no lo pueden dar. Entonces lo eliminaron de sus guías por el riesgo de malformaciones. Si tiene, por ejemplo, no sé, epilepsia, pues usamos antiepilépticos y así. La mayoría de las personas con migraña, la selección del medicamento a utilizar depende de las comorbilidades y de la experiencia individual. No tenemos nada que nos prediga la respuesta al tratamiento. Y probablemente también de la capacidad económica en ciertas circunstancias. Desde luego. Y de la disponibilidad del producto terapéutico. Hay que enfatizar que a nivel institucional, por ejemplo, las guías del CENETEC, yo creo que la mayoría las conocen, son las guías institucionales para primero y segundo nivel en las instituciones aquí de salud del país. Les falta una buena actualización, porque todavía ponen, por ejemplo, acupuntura para algunas formas de cefalea y así, o sea, bueno, pero ahí está. Con eso les ponen el examen nacional de aspirantes a las residencias, el ENARM, o sea, se basa en el CENETEC. Ok, pero también no incluyen medicamentos. Por ejemplo, el L-triptán no está, el rizatriptán no está, el único triptano que está es el solmitriptán, y eso después de falla con el ketorolaco. O sea, la guía dice primero el ketorolaco, y si no responde le da solmitriptán, 2.5 miligramos, cuando la dosis de ataque es de 2.5 a 5, o sea, si ya le falló una, pues dale los 5 de una vez. Y así por el estilo. Entonces ahorita estamos nosotros propugnando que se haga una revisión de esas guías, pues que son las guías de las instituciones de salud. En otros países ya lo han hecho. Aquí nos faltan como tener los reflejos más rápidos para poder actualizar todo eso. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta aquí? Nada. Bueno, como comentario, el doctor Rubén Antonio Gómez dice, más que un estudio de costo-beneficio que solo expresa en términos monetarios, lo relevante son estudios de costo-efectividad para evaluar si la intervención es valiosa. Bueno, adelante. No, de acuerdo. Ok, y una pregunta de Efraín del Ángel. Dice, buenas noches, para un paciente que se atiende a nivel del sector salud, ¿qué tratamiento profiláctico y de ataque agudo recomienda?
Bueno, depende de la edad, si tiene o no tiene comorbilidades. En general, lo que está disponible en el sector salud son los que ya conocemos con evidencia clase 1A, propranolol o metoprolol, amitriptilina, creo que no hay ni en el sector salud, amitriptilina, en hombres el valproato y el topiramato, que son los que tienen evidencia clase 1A. De ahí para abajo están muchísimos, el candesartán, lo utilizan mucho en Dinamarca. Aquí en México lo estamos empezando a usar, pero en Dinamarca tienen muy buenos resultados con el candesartán de 16 miligramos, que lo utilizan en pacientes con sobreuso de medicamentos. Por ejemplo, cuando están con cefalea por sobreuso de medicamentos, el candesartán, ellos han publicado que les va muy bien. Pero desde ahí hasta la riboflavina y la de hierbabuena, o sea, que tienen su evidencia, no crean que es así de herbolaria sin ton ni son, sí tiene evidencia. Pero bueno, uno revisa las guías y pues, se ha utilizado casi todo para la prevención de migraña y algunos han alcanzado cierto nivel de evidencia, pero la fuerza de la evidencia es muy variable. Yo creo que tendrían que empezar a nivel del sector salud con lo que tiene evidencia clase 1A, que son esos grupos. Muy bien, muchas gracias al doctor Alejandro. No tenemos más preguntas. Le cedo la palabra a la doctora Blanca. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Le entregamos la constancia por parte del CEMIM y por parte del Colegio de Medicina del Noreste por su participación en esta sesión. Muchísimas gracias. Así como un reconocimiento al doctor Homero por estar presente por parte del CEMIM, le entregamos también su constancia. Muy bien. La otra es para mí. Gracias al CEMIM por estar presentes en esta sesión. Agradecemos enormemente que nos hayan hecho partícipes de esta sesión a nivel nacional y continuamos con los avisos que tenemos aquí. Muchas gracias, La Conexión en México. Buenas noches. Presentamos a la doctora Angélica que nos va a dar los avisos. Sí, nada más para extender una invitación por parte del doctor Juan Luis Salgado, presidente de CEMIM, para dos cursos que tenemos ya muy cerca. Uno es del 4 al 6 de mayo, que es el Congreso Presidencial de Expresidentes de CEMIM, que es un curso virtual y que obviamente tiene validez para recertificación. Y el otro curso, o el otro evento que tenemos, el curso internacional de medicina interna, que será en Guadalajara del 21 al 24 de junio en el Hard Rock Café, y pues están todos invitados y ojalá nos puedan acompañar. Muchas gracias. Cedo la palabra a la doctora Angélica. Buenas noches. Pues bueno, vamos a dar los siguientes avisos. Agradecemos ante todo al Laboratorio Schwab por su apoyo en el catering. Muchas gracias. Y bueno, avisarles que la próxima sesión de CEMIM será el 19 de abril